En este video vamos a desarrollar un ejercicio del tema arreglos unidimensionales o vectores. El ejercicio pide ingresar un conjunto de valores enteros sobre un vector B. A partir de este, generar un nuevo vector W que almacene los elementos de B que resulten múltiplos del primero, o sea B de 1, y distintos de este. Mostrar el arreglo W. Un arreglo es una colección ordenada de variables, todas las cuales tienen un mismo tipo. Acá tenemos un ejemplo de un vector B, que es una colección ordenada de valores enteros. Cada uno de los elementos de la colección se los llama componentes. Y a cada componente de un arreglo se lo accede directamente, mencionando el nombre del arreglo, B en este caso, y el número y el índice, que puede o no ser un número, tiene que ser una expresión ordinal, encerrado entre corchetes. En nuestro caso, el enunciado dice que tenemos que generar el vector W que almacene los elementos de B que resulten múltiplos del primero, o sea de nombre del vector B, posición 1 encerrado entre corchetes, que sería en el ejemplo el 4, y que sean distintos de este. Entonces, el vector W que tenemos que generar es de todos los elementos de B, los que no sean ni sean 4 y sí sean múltiplos de 4. O sea, 4 no, el 8, 5 no es múltiplo de 4, 4 es igual a 4, menos 12 es múltiplo de 4, 10 no es múltiplo de 4, 11 no es múltiplo de 4 y 16 es múltiplo de 4. Bien, vamos a comenzar con el programa. Vamos a llamarlo nuevo vector. En la sección Type vamos a definir el tipo vector. Para definir un tipo vector necesitamos ponerle un nombre, un identificador de tipo. Vamos a ponerle TB. Vamos a decir que es un arreglo, array, extensión con subrango, vamos a decir que va a ser desde 1 hasta 50, es decir, nuestro arreglo va a tener de 1 a 50 componentes, y le tenemos que decir de qué tipo son cada uno de los componentes. El enunciado es muy claro, tienen que ser tipo enteros. Entonces, cuando nosotros definamos una variable tipo TB, le estamos diciendo que esa variable, por pertenecer al tipo TB, tiene reservada en memoria hasta 50 componentes enteros. Bien, vamos a definir las variables. El enunciado es muy claro en cuántas variables, o al menos cuáles variables vamos a tener. Nos dice que vamos a tener un vector B y un vector W, que van a ser del tipo TB, y que vamos a necesitar la cantidad de elementos de B y de N. Para seguir el ejemplo vamos a ponerle el nombre de las variables N y K. Si durante el programa surgen otras variables, volvemos y las definimos. Begin del programa y end de fin del programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer en nuestro programa es ingresar un conjunto de valores enteros sobre un vector B. Entonces vamos a definir un procedimiento que se llame lee vector. Con los parámetros, el vector B, que es el que tiene que leer, y K, que es la cantidad
no, K no, N. N, que es la cantidad de elementos del vector. A ver, K o N es lo mismo, son los 2 bytes, pero vamos a ponerle N si seguimos la nomenclatura del ejemplo. Vamos a definir el procedimiento. Lee vector. Los parámetros tienen que pasar por variable o referencia. ¿Por qué? Porque nosotros los vectores, el vector y bueno, nuestras variables, nuestros parámetros b y n van a ser modificados, es decir, se les va a asignar valor dentro del procedimiento, y cuando terminemos el procedimiento y volvamos al programa principal, necesitamos que esos valores persistan en las estructuras. Entonces, el parámetro b, que es de tipo vector, y el parámetro n, que es la cantidad de elementos del vector, que es de tipo byte. Vamos a dejar, por si tenemos alguna variable, begin y end del procedimiento. Bien, el enunciado nos dice, no nos dice qué cantidad de elementos va a tener el vector. A priori no sabemos cuántos elementos va a tener el vector. Por lo tanto, tenemos que buscar algún fin de entrada de datos para que el usuario ingrese los datos hasta un determinado momento. Bien, como los elementos del vector son números enteros, no hay ningún número que no sea un dato válido como para utilizarlo como fin de entrada de datos. Por lo tanto, no tenemos más que preguntarle al usuario si desea ingresar un dato. Si lo desea ingresar, que lo ingrese. Y cuando no quiere ingresar, que nos diga que no quiere ingresar más datos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, preguntarle, ponerle un cartel al usuario si ingresa dato, ingrese un sí, una S o una N, y que leemos la respuesta del usuario. La respuesta va a ser o una S o una N, vamos a definirla como variable de tipo char. Bien, le preguntamos al usuario si va a ingresar un dato. Bien, detalle, puse un write en vez de un write line para que espere la respuesta al lado de la frase ingresa dato. Bien, vamos a empezar a leer el vector. La variable n la vamos a inicializar en 0 porque vamos a comenzar con nuestro vector vacío, y vamos a leer datos siempre y cuando el usuario nos ingrese sí, nos diga ingresa datos sí. Bien, entonces vamos a hacer, tenemos que utilizar una estructura de repetición while la respuesta del usuario es igual a S, do. Bien, nos ingresó que sí desea ingresar un dato. Bien, lo que tenemos que hacer es incrementar el valor de n más 1 y leer el valor del
el número entero que ingrese al usuario. Readline lo vamos a leer dentro del arreglo. Bien, para acceder tenemos que nombrar el nombre del arreglo seguido entre corchetes el índice de la posición donde quiero almacenar lo que ingresa el usuario. En nuestro caso es n. N lo inicializamos en 0. Cuando entró la primera vez que el usuario dice que sí quiere ingresar un dato, incrementamos n en 1 y leemos el valor que ingresa el usuario. Tenemos que seguir hasta que el usuario ingrese no. Entonces, para que no nos quede un ciclo infinito, tenemos que volver a preguntar si desea ingresar un nuevo dato y que vuelva a leer la variable res. Si es sí, incrementa n y lee el valor. Si es no, termina el ciclo y termina el procedimiento. Bien, no tenemos más de variables que declarar, volvamos al programa principal. Bien, el enunciado nos pide ingresar un conjunto de valores enteros sobre un vector b, ya está. A partir de este generar el vector w. Bien, vamos a desarrollar un procedimiento que se llame nuevo, que va a generar el nuevo vector, que va a tener parámetro. ¿Qué necesita el procedimiento nuevo? Necesita el vector b, que es el que tiene que mirar y comparar cada elemento, n, que es la cantidad de elementos del vector b, y ahora sí, el vector w, que es el vector que vamos a generar, y k, que es la cantidad de elementos del vector w. Nuevo, que tiene parámetros. El vector b y la cantidad de elementos del vector b que está en la variable n no se van a modificar, se van a leer pero no se van a modificar, por lo tanto esos parámetros pueden pasar por valor. B de tipo vector y n de tipo byte pasan por valor. Ahora bien, w, que es el vector que vamos a generar, y k, que es la cantidad de elementos del vector w, tienen que pasar por variable, porque una vez finalizado el procedimiento necesitamos los valores de estas variables. W tipo vector y variable k de tipo byte, b, n, w, bien. Var, por si tenemos alguna variable, que las vamos a tener, y begin y end del procedimiento. Bien. ¿Qué tenemos que hacer en este procedimiento? Bien, recorrer el vector b y generar el vector w. Primero que vamos a hacer es a la variable k inicializarla en 0, y después vamos a recorrer el vector b para analizar cada uno de los componentes, de los valores. Bien, vamos a utilizar la estructura de repetición for, porque sabemos que tenemos n elementos. For i ¿desde dónde? El ejercicio nos pide que sean los valores de w tienen que ser múltiplos del primer elemento de b y distintos es decir, del primer elemento de b. Por lo tanto, no tiene sentido empezar desde 1, porque ya sabemos que el primer elemento va a ser igual a sí mismo, entonces no va a ser parte del vector w. Entonces vamos a comenzar
el ciclo desde 2 hasta n, que es la cantidad de elementos del vector B. Bien. Para cada elemento del vector B, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos, evaluarlo y fijarnos si corresponde ser parte de W o no. ¿Cuándo va a ser parte de W? Bien. Cuando el elemento que estamos evaluando, B de I, empezamos con el 2 hasta n, sea distinto del primer elemento de B de 1, y ¿qué más? Y que sea múltiplo de B de 1. Entonces, B de I modo B de 1, es decir, la división entera, el resto de la división de B de I dividido B de 1 es igual a 0, quiere decir que es múltiplo. Bien. Entonces, si entramos al if, es porque el elemento B de I corresponde insertarlo en el arreglo W. Entonces, vamos a incrementar la variable K más 1, y al arreglo W en la posición K le vamos a asignar el valor del arreglo B en la posición I. Bien, y ahí hacemos el for en una sola sentencia, que es el if, por lo tanto no necesita begin end. Y bien, acá recorremos todo desde 2 hasta n el arreglo B, y si corresponde agregamos ese elemento al arreglo W, y si no, no lo agregamos. Bien, acá terminamos el procedimiento. Falta declarar la variable I, que es de tipo byte, y nada más. Bien, acá generamos ya el nuevo vector, y lo que nos queda de lo que pide el enunciado es mostrar el arreglo W. Volvemos al programa principal y vamos a generar a desarrollar un procedimiento que se llame muestra. Le vamos a pasar el arreglo W, que es el que tenemos que mostrar, y K, que es la cantidad de elementos del mismo. Esto es un punto y coma. Procedure muestra con un vector, vamos a llamarle Z, de tipo vector. Acá los parámetros los podemos pasar por valor porque los vamos a mostrar, pero no vamos a modificar nada. M va a ser la cantidad de elementos del vector que vamos a mostrar. Este procedimiento lo único que hace es mostrar los valores, los componentes de un vector. Vamos a tener alguna variable, begin y end, punto y coma, y vamos acá a desarrollar el procedimiento. Bien, lo único que tenemos que hacer es recorrer el vector, que tiene m elementos, por lo tanto vamos a hacer for i desde 1 hasta m, y lo que vamos a hacer va a ser write el vector en la posición I. Cierro paréntesis, punto y coma, y eso es todo. Vamos por a declarar variable I de tipo byte,
recorremos el vector de 1 a n y lo mostramos. Yo puse right porque quiero que me muestre el vector en una línea. Si le pongo right line, me escribe, me hace una columna con todos los elementos. Ahora bien, así tal cual lo escribí yo, me va a escribir un número al lado del otro pegado. Es decir, si me escribe el 18 y el 6, me va a aparecer el 1, el 8 y el 6, no voy a saber si es el 186, si es 1, 8 y 6, si es 18, 6 o si es 1, 68 o cómo es el número. Entonces, una posibilidad que tenemos para darle un formato que sea, para que lo que me muestre en pantalla sea legible, es poniendo un espacio luego cada número. Entonces ahí sí me va a escribir el número, un espacio, otro número, un espacio. Inclusive hasta le puedo poner una coma. Número, coma, espacio. Número, coma, espacio, número, coma, espacio. Otra forma de darle formato a la salida es diciéndole que me escriba ese número en 7 caracteres. Entonces, si me tiene que escribir el 18, me va a escribir 5 espacios en blanco, el 1 y el 8. Si me tiene que escribir el menos 12, va a escribir 4 espacios en blanco, un carácter para el menos, un carácter para el 1 y un carácter para el 2. Entonces, entre número y número voy a tener espacios en blanco. ¿Por qué 7 y no 6 o 4? Porque los elementos que me va a escribir son de tipo entero, de tipo integer. El integer va del menos 32.768 al 32.765. Son 5 dígitos para el número y un dígito más para el menos. Entonces, son 6 caracteres. Entonces, el número más grande que yo pueda tener, inclusive así me va a quedar un espacio en blanco. Bien, vamos a compilar. La compilación ha terminado con éxito. Vamos a venir al enunciado, que nos quede visible. Vamos a ejecutar. ¿Ingresa dato? Sí. 4, sí. 8, sí. 5, sí. 4, sí. Menos 12, sí. 10, 11, sí. 16, creo que están bien. ¿Ingresa nuevo dato? No. A ver, ahora nos tiene que devolver el arreglo W. Nos devuelve el arreglo W que tiene 8, que es lo que nos decía el ejemplo, menos 12 y 16. Los tres números son distintos de 4 y son múltiples de 4. Por lo tanto, acá finaliza el ejercicio. Bien, eso es el ejercicio.